Vamos a dar inicio a la clase. Tengan todos muy buenos días, ¿verdad? Como siempre, les quiero preguntar si no tienen dudas o preguntas sobre la clase anterior o sobre cualquier otra clase del ciclo, cualquier presentación del ciclo. Si tienen dudas o si tienen preguntas para que las puedan hacer ahora. Por el momento no, Lee. Por el momento no, ¿verdad? Ok, entonces vamos a dar inicio a la clase. Vamos a continuar con la presentación anterior. Uy, me agarré de la mano yo solito y me salí. Buenos días, profesor. Solo saber si ya está grabando la clase. Ya la estoy grabando, sí, gracias, Oscar, te agradezco. Francisco, perdón, te agradezco, ya la estoy grabando ahorita. Incluso, bueno, ya les voy a compartir la presentación. Para que podamos continuar. Estábamos viendo el presupuesto de efectivo. Quisiera saber si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta donde habíamos visto. No hay dudas, no hay preguntas. Podemos continuar entonces. Dijimos, estamos hablando de la fundamentación del presupuesto de efectivo. Terminamos esa diapositiva, la vamos a repasar un poquito. Dijimos que la esencia del presupuesto de caja es la planificación financiera, entendida como el proceso mediante el cual la empresa plantea proyectos financieros a largo plazo, como una expresión cuantitativa de sus planes estratégicos. ¿Cuándo se considera un plan estratégico? ¿Quién me dice? ¿Cuándo se considera un plan estratégico? ¿No saben? Profesor, el plan estratégico es, digamos, toda cuando se prevé todos los escenarios que pudieran darse en el desarrollo comercial o financiero, tanto positivos como incluso algunos aspectos negativos que podrían darse y qué medidas se podrían aplicar ante un escenario para no sufrir, digamos, o tener impactos negativos fuertes que puedan poner en riesgo la operación o los flujos efectivos. Sí, todo eso contiene un plan, Francisco. Pero la diferencia lo puede tener incluso un plan operativo, ¿no? El plan estratégico y se caracteriza, mejor dicho, porque está para desarrollarse en un lapso de largo plazo. O sea, cuando el plan pasa de 5 años, de más de 5 años, o sea, se planifica el futuro con una planificación de más de 5 años, entonces se convierte en plan estratégico. Y una de las cuestiones que contiene el plan estratégico, que no solamente tiene políticas y estrategias, ¿verdad?, sino también contiene una visión, es decir, cómo se quiere ver la empresa dentro de 5 años o más, ¿verdad? O sea, va a una visión y por supuesto se incluye una misión, ¿verdad? Aunque lo principal es una visión. ¿Cómo quiero ver yo mi empresa dentro de 5 años o más? Y en base a eso, a cómo yo la quiero ver, es que voy a trazar mi plan estratégico. Por eso se llama estratégico, porque es un plan para más de 5 años. No es para un año, no es para 2, no es para 5 o más años. Entonces, ahí se tiene que plantear eso, proyectos a desarrollarse en 5 años o más, proyectos financieros,
de largo plazo, como parte de la expresión cuantitativa, o sea, numérica, ¿va? De sus planes estratégicos. Y además también contiene el plan, el presupuesto, también va a tomar como base los planes de corto plazo, como una expresión cuantitativa de los planes tácticos operativos. Fíjense bien que cuando hablamos de largo plazo estamos hablando de planes estratégicos, o sea, de más de 5 años. Y cuando hablamos de planes de corto plazo estamos hablando de tácticos u operativos. Pero en ambos contemplan la proyección de ventas, los costos, los gastos, los activos y pasivos requeridos para lograr las metas propuestas. O sea, todo eso debe abarcar el plan estratégico. Y por supuesto, bajo esa base, o bajo esa fundamentación, como lo dice el tema, es que se va a desarrollar el presupuesto de efectivo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedó claro lo que se les ha explicado? ¿O quieren que se lo vuelva a explicar? Con mucho gusto. Estamos bien entonces, ¿verdad? Si no hay dudas, si no hay preguntas. Bien, también el plan de presupuesto de efectivo permite reflejar no solo los ingresos y egresos de efectivo que tendrá la organización durante el periodo considerado de la planeación. Acuérdense que una característica del presupuesto de efectivo es que es para un año. Y como es presupuesto, tiene que ser para el siguiente año, ¿verdad? Pero ese siguiente año tiene que estar basado, como digo, en los planes estratégicos. O sea, los planes que abarcan más de 5 años. Y también la base, como dije anteriormente, de los planes tácticos operativos, que solo contemplan un año, o sea, de corto plazo. Entonces, en ese presupuesto debe de reflejar los ingresos y efectivos que va a necesitar el plan estratégico y que va a necesitar el plan operativo. Por eso dice que tendrá la organización durante el periodo considerado en la planeación. Y además de eso, también va a permitir diagnosticar y sugerir la financiación que debe utilizarse para lograr los objetivos trazados. O sea, si no va a ser suficiente los ingresos, entonces, ¿cómo voy a financiarme? Entonces, debe de buscar la forma de ese financiamiento. O sea, debe de adoptar las medidas necesarias para hacer ese financiamiento. Y por el otro lado, cuando hablo de financiamiento, siempre hablo en objetivo. Financiamiento que voy a dar como empresa o financiamiento que voy a recibir como empresa, ¿verdad? Entonces, eso me permite diagnosticar. El estar haciendo el flujo, el presupuesto de efectivo, perdón, me va a permitir diagnosticar la financiación y cuál es la mejor manera de financiar lo que haga falta o lo que yo voy a financiar. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Vamos a ver ahora... Profesor, sí, dime, Francisco. mi comentario sería prácticamente en el ámbito público, aplicaría como cuando se planifica digamos, el desarrollo del país desde una visión de política de Estado, que sería parecido a lo del plan estratégico, porque tiene una visión de largo plazo, no está... no es vista simplemente para el quinquenio o quien gobierne los 5 años, sino en un plazo largo. Y en el caso, pues, el plan operativo sería como las políticas públicas, pues, que solo se llevan a cabo en el periodo de gobierno, son planes a corto plazo. No sé si esa relación prácticamente en el aspecto público sería parecido Sí, que en el privado. En parte. O sea, un buen presidente tiene que hacer planes estratégicos. O sea, que rebasen sus 5 años.
tiene que hacer los planes operativos, que es lo que tiene que cumplirse año con año. Tiene que hacerlo, porque tiene que estar, y ahí entran los presupuestos. O sea, el presupuesto va en base a la planificación anual que hace el gobierno, pero esa planificación anual debería de ser como base, tomar como base el plan estratégico, o sea, el plan que abarca esos 5 años que va a estar ese presidente y más. ¿Por qué hablo de más? Cuando hay una buena visión, como lo dije en alguna ocasión, cuando hay visión de país, si estamos hablando de visión de país, tiene que superar los 5 años. Una visión de país, el plan tiene que hacerse para desarrollarse no en 5 años, sino que en 5 años y más. Entonces, ¿qué es lo que sucedería si ese plan estratégico está teniendo éxito al final del periodo de ese presidente? Que prácticamente estaría obligando al nuevo presidente a continuar con ese plan. Porque si es un plan exitoso, perdónenme la expresión, sería una estupidez que el nuevo presidente venga a votarlo cuando que está demostrando éxito. Por eso es, como digo yo, un presidente debe tener visión de país, pero la visión implica cómo a mi país dentro de 5 años o más. ¿Cómo quiero verlo dentro de 10 años, dentro de 15 años? O sea, es una visión futura que debe, como digo, superar los 5 años para que el presidente que llegue no vaya a descartar ese plan, sino que le dé continuidad o a lo sumo mejorarlo, pero no empeorarlo, porque empeorarlo prácticamente es que se están dando un tiro en la cabeza, ¿verdad? Se están suicidando ellos mismos o en los momentos de publicidad, de propaganda, el querer votar un plan que está teniendo éxito, también eso sería decir, miren, no voten por mí. Por eso digo, un plan verdaderamente estratégico. Y eso hasta ahorita, a ningún presidente de la República se lo he visto. Un plan estratégico. A ningún presidente. No he visto un plan estratégico. Un plan con visión de país, como yo le llamo. O como le han llamado también economistas internacionales, ¿verdad? La visión de país. Que es como, por ejemplo, como lo tuvo Japón, que fue el primero de los que empleó esa visión de país. Y los países, muchos países europeos, la mayoría también han tenido visión de país después de la Guerra Mundial. El hecho de haber quedado devastados y haberse superado esa devastación, y eso implica una visión de país, ¿verdad? No llegar solo a robar, no llegar solo a aprovecharse de las estructuras de gobierno para enriquecerme más, hacer leyes que me convengan a mí y que dañen a la mayoría de gente, ¿verdad? Eso no es tener visión de país. Pues lo mismo tiene que ser el plan estratégico, ¿verdad? De una organización, ¿verdad? Que debe de superar esos 5 años, ¿verdad? Y el presupuesto de efectivo tiene que visualizar cuál es la proyección de país o esa proyección empresarial y en base a eso ir estableciendo los presupuestos anuales, que al unir los presupuestos anuales de esos 5 años se convierte también en un presupuesto visionario, presupuesto de efectivo visionario, ¿verdad? Y eso, al hacer eso, también nos permite diagnosticar y sugerir las formas de financiamiento, tanto del financiamiento que vamos a recibir como del financiamiento que vamos a dar. No sé si queda claro cuando estoy hablando de un presupuesto estratégico o de una planificación estratégica. Estamos hablando, como digo, de 5 años y más. Y los presidentes deberían de planificar para que su proyecto continúe aún después de haberse retirado. Porque acordémonos que de acuerdo a nuestra Constitución, un presidente no puede estar más de 5 años consecutivos. Tiene que haber por lo menos un periodo de por medio para que vuelva a aspirar a la presidencia. Tiene que haber, o sea, otro presidente de por medio para tomar el segundo periodo, ¿verdad? Y la verdad es que mientras ese periodo del segundo presidente se cumple, se le hace que hasta el tercer periodo pueda ser presidente. Entonces, mi proyección de país podría ser los 5 años que yo voy a estar, más los 10 años.
de los dos presidentes que me van a suceder para volver a tomar yo el país y poder seguir con mi visión de país o potenciarla o mejorarla. Eso es una visión de país. No es solo porque mientras yo voy a cumplir y a andar tapando hoyos, abriendo otro, ¿verdad? No, no se trata de abrir un hoyo para tapar otro. Se trata realmente de ir saneando la economía y la sociedad salvadoreña. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Y a ti, Francisco, te quedó claro? Sí, profesor, gracias por el detalle. Pues de eso se trata, ¿no? Ir comparando también, porque nosotros no solo vamos a estar vinculados probablemente al tema privado, sino también en el ámbito público. Entonces, por eso es importante hacer las relaciones para tener una idea de cómo funciona todo esto y cómo se aplica pues, en la práctica, o cómo se aplicaría en la práctica todo lo que estamos aprendiendo. Sí, sí, realmente, como te digo, ¿cómo llevarlo a la práctica? O sea, es un plan de 5 años, no es fácil armarlo, ¿verdad? Entonces yo considero que una persona que va a aspirar a la presidencia, desde el momento de que va a iniciar su campaña, ya debería tener elaborado su plan de nación, ¿verdad? Su plan de nación, su visión de país, ¿verdad? Para su plan estratégico, mejor dicho, ¿verdad? De lo que va a hacer durante esos 5 años y que eso se vea obligado el siguiente presidente a continuarlo, ¿no? Eso es lo que debería ya de plantearse en los momentos de propaganda política. Pero aquí, si ustedes ven, nadie tiene eso. Ninguno de los partidos políticos actuales tiene eso. No lo hay. Entonces no están hablando de una mejora de país, sino que están hablando únicamente de tapar hoyos, pero abren otros. Entonces no es un plan realmente estratégico, sino que es simplemente hacer como algunos populismo, ¿verdad? Un poco de populismo por ahí. ¿Para qué? Para ir a agrandar mis negocios, para ir a favorecerme yo como presidente. Y por supuesto a la gente que me va a acompañar, ¿verdad? A la gente que me va a acompañar. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Ok, seguimos. Vamos a ver de una forma esquemática lo que es la fundamentación del presupuesto de efectivo. Prácticamente voy a tapar yo la pantalla porque ese esquema es un poco pequeño y tengo que agrandarlo a nivel de la pantalla. Entonces, si alguien tiene dudas, tiene preguntas o quiere agregar algo, le voy a pedir que no levante la mano, sino que simplemente y de forma directa hable, porque yo no lo voy a estar viendo. Voy a estar viendo solo la presentación, ya que la voy a tener en toda mi pantalla, la presentación. Entonces no voy a poder estar pendiente de ustedes, ¿verdad? Mientras esté presentando ese esquema. Así que ahí les pido pues que no me levanten la mano, sino que directamente hablen y me pregunten para que yo vuelva hacia la parte donde yo puedo verlo a ustedes. Bien, aquí tenemos un esquema de la fundamentación del presupuesto de efectivo. Entonces vamos a iniciar con las operaciones, determinar las operaciones relacionadas con caja. Ya hemos dicho, caja es el efectivo, ¿verdad? Y va a tener dos vías, la vía de entrada y la vía de salida. Por la vía de entrada tenemos las ventas. Es lógico, ahí va a entrar plata, ¿verdad? Estamos hablando de efectivo. Por la vía de ventas, ahí va a entrar plata. También va a entrar plata por la vía de las cuentas por cobrar. ¿Verdad? Cuando nos llegan a pagar, ¿verdad? También entra plata. Y también entra plata por ingreso por inversiones realizadas. O sea, cuando hay excedente de efectivo, ya lo hemos dicho en clases anteriores, es bueno invertir, aunque sea periódicamente, y esos ingresos que están generando de esas inversiones realizadas van a ir directamente acá, ¿verdad?
Y otros, ¿verdad? Otros que pueden ser ventas ocasionales, ventas de oportunidad, etcétera, que nos pueden originar otros ingresos adicionales. También nos vamos a encontrar como parte de los ingresos otras operaciones financieras, ¿verdad? Y que, como cuáles, como los cobros. Por ejemplo, imagínense ustedes que tenemos cuentas por cobrar, que ya tienen el plazo vencido y hemos estado realizando una gestión de cobro y hemos estado insistiendo en el cobro, en el cobro, en el cobro para que la gente pague. Cuando esa gente que ya se le venció su plazo y comienza a pagar, entonces ahí estamos hablando ya que tiene el origen de esos fondos, el origen de ese ingreso es cobro. No es directamente las cuentas por cobrar, porque si lo hubiéramos dejado ahí en la vida eterna, las cuentas por cobrar, llega un momento en que se llega a su vencimiento, que ya sabemos que a los 10 años, donde ya no podemos cobrar esas cuentas por cobrar, ahí las dejamos y ahí mueren. Pero si estamos realizando actividades de cobros, entonces, como ya está fuera de periodo lo que estamos recuperando, entonces se considera como una operación de cobro. Y eso ya es una operación financiera. Ahora bien, ¿para dónde se va esta plata, las entradas, las ventas, lo que llega por cuentas por cobrar, por ingresos de inversiones, por cobro? Se va precisamente a tesorería. ¿Y tesorería con qué empieza? Empieza con un saldo inicial, ¿verdad? Siempre, cuando vamos a planificar, siempre vamos a tener un saldo inicial. Y ahí, de ese saldo inicial, se le agregan los ingresos de dinero y las salidas de dinero. Ahora, ¿qué mencionó la salida? ¿Cuál es el origen de la salida? Primero las compras, tenemos que pagar, entonces salida de dinero. Las inversiones, cuando realizamos las inversiones, esa salida de dinero, tenemos que pagar esa inversión. O los costos y gastos. ¿Ya? Los costos y gastos. Costos de producción y gastos administrativos, gastos de ventas, etc. La cosa que gastos. Eso lógicamente viene acá a constituir una salida de dinero. Pero también, dentro de otras operaciones financieras, es cuando nos toca pagar, ¿verdad? Entonces, eso también constituye una salida de dinero, ¿verdad? Una salida de dinero. Tenemos que hacer pago. O sea, cuando nosotros nos atrasamos por pagar y nos cobran, y hay un momento en que es imposible estarnos negando a pagar y tenemos que pagar. Entonces ya es una salida de dinero. Y ahí tenemos pues que el balance entre la entrada de dinero, la salida de dinero y el saldo inicial me va a dar como resultado cuál es el saldo mínimo requerido. ¿Cuál es el saldo mínimo requerido que yo debo de mantener? ¿Ya? Y eso, cuando se va desarrollando la operatividad de la empresa, me va a dar el saldo final del periodo planificado. ¿Verdad? O sea, ¿cuánto voy a presupuestar tener como saldo final? ¿Verdad? Y por supuesto aquí también, ¿verdad? La parte de financiamiento que yo necesito para ese momento. De tal manera que si ustedes ven lo que es la parte de ingresos, es producto de la operatividad interna, la parte de ingresos, ventas, cobros, etc. En cambio, la parte externa está constituida por las compras, porque esa es del exterior, ¿verdad? Las inversiones es del exterior, los costos y gastos, ¿verdad? Entonces es externo, o sea, externa dinero, sale plata. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Me queda claro esto? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿O seguimos adelante? Seguimos, licenciado. ¿Cómo, Tatiana? Que sigamos, quedó todo claro.
Ajá, ¿y tú, Paulina? Sí, licenciado, está todo claro. Ok, bien. Entonces, como está todo claro, quiere decir que yo puedo hacer preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a empezar hoy en el orden alfabético. Adriana Sofía, ¿qué entiendes tú por entradas de caja, del presupuesto de caja? Adriana Sofía. Dime. No soy Adriana. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué entiendes tú por entrada de caja? ¿Qué comprende eso? Yo entiendo que las entradas de caja no están asociadas como a una venta directa. Perdón, casi no te oí. ¿Escuché? ¿Me escucha? Sí, hoy sí te escucho. Suave, pero te escucho. Le digo que una entrada de caja, entiendo más o menos que no está directa. No, No sería como los cobros. como que tienes fallas en el micrófono. Julio César, ¿qué me decías tú? No sería como los cobros. Parte, sí, es parte de las entradas, ¿verdad? O sea, es parte de las entradas de efectivo. O los ingresos. Exacto. Lic no sería como las entradas de plata. ¿Cómo? Perdón, Paulina. Soy Marlene. Ah, Marlene, dime. No sería como los ingresos de plata, como las maneras que tienes de entrar plata a una empresa, por así decirlo. Exacto, esas son las Ya sea por entradas. cobros, por ventas, por acciones, como por registros del pasado. Cuando por así decirlo, le proveí, me quedo debiendo y me entra luego. Ajá, correcto. Y Julio le César, puedo hacer una pregunta. dime, Paulina. Soy Podríamos Marlene decir todavía. que son los movimientos que aumentan el efectivo, el flujo de efectivo. Correcto. Julio César, ¿tú quieres agregar algo? Julio César, Una pregunta, Lic. dime, Marlene. Respecto al tema que tenía Dígame. antes. Ya te doy la palabra, Julio César. ¿Cómo? Marlene. Que respecto al tema que tenía de los planes a largo plazo, yo me quedé con la pregunta de que si se puede hacer en cualquier ámbito, porque se me vino a la mente lo del plan 2021, que se suponía que para el próximo año era cuando iba a quedar obsoleto, desde el 2004 o 2005, si no me equivoco, pero ese está obsoleto como desde el 2010, entonces porque una de las prórrogas que tenía este plan es que fuera la presidencia que continuara, este le iba a seguir dando la prioridad, pero creo que no fue así. Entonces, esa pregunta tenía yo, que si eso aplica para cualquier ámbito, por así decirlo. Claro que sí, aplica para cualquier ámbito. Incluso lo que yo te decía, eso del plan estratégico 2021, eso era un plan estratégico, ¿verdad? Lo que sucede es que quizás no tenía los suficientes elementos, no estaba, y de verdad que no los tenía, pues, ¿verdad? Porque no tenía una fundamentación que obligara al siguiente presidente a continuar con ese plan, ¿verdad? No tenía esa fundamentación. Entonces, al final no fue un plan estratégico,
Simplemente fue un plan de gobierno para el periodo, con mucha suerte para el periodo, ¿verdad? Pero no, Se no, no, puede pero sí se que puede. eso- Sí, Marlene, dime. perdón, Lidia, es que a veces se me corta. Se puede decir que esa fue de las fallas que tuvo el Plan 2021, porque yo mi primera tesis estuve investigando bastante y la verdad que estaba como muy bien elaborado porque dentro del Plan 2021 se desglosaba en 10 planes más y entonces se iban aplicando como la evolución de los tiempos, o sea, que habían retomado como el plan decenal y lo habían dado continuidad hasta lo que se tenía como prioridad en el plan 20, en el 2021, cuando se acababa, que era como la prioridad de la tecnología, por así decirlo, el acceso a la tecnología de cada uno de los alumnos. Pero creo que las fallas, entonces, según lo que usted me dice, es que no quedó como, que no tenía un fundamento en sí, cada uno de los planes. Exacto, no tenía un fundamento y por eso fracasaron. Porque si hubiera tenido éxito, te aseguro que el siguiente presidente, aunque fuera de un partido diferente, le hubiera dado continuidad, ¿verdad? Porque le hubiera dado continuidad potenciándolo, no buscando otros medios. Pero tú me dices que en el 2010 ya esto estaba obsoleto. ¿Por qué estaba obsoleto? Porque el plan no fue estratégico hasta el periodo establecido en que querían que durara ese plan. O sea, no tenía estrategias que duraran tanto tiempo. Tal vez fue un plan muy ambicioso y por ello fue mal planificado y fue perdiendo su fundamentación en el transcurso del tiempo. Y no es tentador para ninguno. Pero yo te aseguro que si fuera un plan de rotundo éxito, sería una estupidez de cualquier candidato tratar de votarlo, tratar de ignorarlo. Y sería, para tener una buena fundamentación de propuesta ante la población, sería darle continuidad mejorando ese plan estratégico. O sea, eso de que sea un plan estratégico no significa que no pueda tener mejoras en el camino. Claro que puede tener mejoras, pero no caer en la obsolescencia, como tú mencionas. Y ese plan cayó en la obsolescencia. Y por eso nadie lo siguió. Perdió importancia en tan corto tiempo. Pero sí puede perfectamente convertirse en un plan estratégico, siempre y cuando, como diga, tenga una fundamentación sólida y fuerte. Pero si no la tiene, el siguiente partido se lo va a comer, pues, ¿no? Y lo va a votar, lo va a desechar. Entonces, eso es lo que yo te digo, no hemos visto un plan estratégico. Y el plan estratégico, una característica que tiene es que involucra a todos los participantes de ese plan. Y en el caso del Estado salvadoreño, el participante más fuerte es el pueblo. Pero si ese plan no lo entendió el pueblo, no lo va a exigir, no lo va a pedir y no va a participar ni va a apoyar ese plan si no lo conocen. O sea, para que un plan tenga éxito, también hay que dárselo a conocer a la gente y, si es posible, hacer que la gente participe en el desarrollo de ese plan estratégico. En el caso de una empresa es un poco más fácil, porque como ahí son empleados, prácticamente están obligados a seguir ese plan. Pero en el caso del gobierno, no. La participación de quien verdaderamente tiene el poder, que es el pueblo, es lo que lo va a fortalecer. Y si no, veamos cuánto tiempo duró la guerra civil en El Salvador. Eso fue un plan estratégico. ¿Desde cuándo se inició ese plan estratégico? Yo les voy a decir algo. Se inició allá por los años 60 y poco a poco fue dándose a conocer a la población. A tal manera que en 1969 se dio el primer movimiento fuerte de la izquierda, que fue la famosa huelga de los maestros, de antes 21 de junio. Esa huelga, no solo se fueron a huelga los maestros, sino que hubieron otras instituciones que le acompañaron en esa huelga. Y la respuesta errónea y estúpida que dio el partido de turno en ese momento
fue la represión y mató. Yo no me acuerdo, incluso me acuerdo que asesinaron a 2 maestros y eso lo que hizo fue exacerbar los ánimos. Y exacerbó tanto los ánimos, ¿verdad?, que participó la población, incluso gente joven. Para esa época yo estaba joven, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo estudiaba de noche, ya estaba estudiando el contador, lo que después pasó a ser bachillerato comercial. Yo estaba estudiando contador y estudiaba en la noche porque en el día trabajaba. Y en la noche anduvimos tirando piedra a los semáforos. ¿Por qué? En protesta, ¿verdad? O sea, allí comenzó prácticamente a gestarse la guerra civil en El Salvador. Y las respuestas erróneas que fueron dando los gobiernos de turno, que fue, en lugar de dar una respuesta para buscar solucionar el problema, fueron dando respuestas de masacres, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, en 1972, cuando ganó Duarte la presidencia, hicieron una masacre en el Parque Libertad. Eso fue generando cada día más descontento y más descontento. Entonces, en un inicio, fue una guerra, ¿verdad? Una guerra, fue una guerra estratégica. En un inicio, la guerra se manifestó a través de las protestas contra la represión, contra la desvalorización de lo que opinaba la gente. En el 1972, José Napoleón Duarte ganó la presidencia y le fue arrebatada. Eso generó protestas. Hubo una concentración muy grande en el Parque Libertad. ¿Y en qué terminó? En que masacraron allá a la gente, ¿ya? Luego vinieron las del 77, ¿ya? Y así fueron varias. La intervención, y el broche de oro, por decirlo así, fue la intervención armada de la Universidad Nacional de El Salvador. ¿Por qué digo que fue el broche de oro? Porque allí estaba la gente organizada, la gente pensante, la gente que estaba dirigiendo estos movimientos. Pero ellos dedicaban el 50% al estudio y el 50% a su actividad política. Cuando dejaron de estudiar, se dedicaron al 100% a su actividad política y se fueron a las montañas a organizar. Gente estudiada, ya con capacidad de organización y de organizar a la gente. Y así fue como organizaron esa guerra civil. Como puedes ver, ahí tenemos un plan estratégico que perdió validez cuando, en el momento en que llegaron los del frente al gobierno, pues, porque no hicieron lo que habían prometido hacer, sino que al contrario, fueron a hacer todo lo contrario. Y como lo dicen los medios, pues, ¿verdad? Llegaron a robar. Que la cúspide de ese partido se fuera a enriquecer de las arcas del Estado. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué ha generado? En el repudio ahorita hacia ellos. El plan estratégico les funcionó hasta el 2009. En que ellos tuvieron la oportunidad de hacer cambios radicales, cambios con una visión de futuro. Y miren, lo he dicho también en otras ocasiones, no es necesario cambiar de sistema para que haya beneficio para la gente. No es necesario. Les he puesto el ejemplo de Suecia. En Suecia, ¿cuándo han oído ustedes una manifestación? ¿Cuándo han visto en las noticias que hay una manifestación de protesta? ¿Cuándo han oído ustedes que ha habido una huelga en Suecia? En lo que yo veía no recuerdo haber oído nunca nada de eso. Y es un país capitalista. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo vive esa gente? A pesar de haber también quedado devastada en la Segunda Guerra Mundial, Suecia. Ahí la gente tiene asegurada la vivienda. ¿Saben cuáles son las viviendas más pobres? Lo que nosotros llamamos aquí zonas marginales. ¿Saben cómo son esas casas?
las casas más pobres, de la gente más pobre ahí en Suecia, son al estilo de la Miramonte. Esas son las casas. Allá no hay casas de cartón como aquí, ni casas de lámina. Allá las casas de la gente más pobre son como las casas de la Miramonte. Tienen asegurada la salud. La salud es gratuita. Y ahí no hay hospitales privados, hay todos hospitales. ¿Por qué? Porque los servicios que ofrece los hospitales en Suecia son de primera categoría. Entonces, ¿cómo va a ir a competir la empresa privada cuando se tiene un servicio de alta calidad en el servicio público? No van a ir, nadie va a competir. La educación es gratuita. Es gratuita, la tienen asegurada hasta un nivel universitario. Claro, a ese nivel universitario llegan los que realmente han demostrado tener la capacidad y el deseo de seguir estudios universitarios. De ahí, pues, buscan tecnología, pues, ¿verdad? Y eso está asegurado para el pueblo. O sea, ¿por qué hablo Suecia? Suecia el año pasado ocupaba el nivel de vida más alto del mundo. O sea, el primer lugar en nivel de vida. Hoy este año pasó en segundo lugar y le ganó Finlandia. Pero el año pasado ocupaba el primer lugar. ¿Pero por qué? Porque han hecho planes, ¿verdad? Han hecho planes. Dentro de un mundo capitalista, han hecho planes para el desarrollo social. Entonces, ¿y qué sucede? Las grandes empresas de Suecia siguen existiendo y obtienen más ganancias que muchas empresas de otras latitudes capitalistas. Ya no digamos aquí en la nuestra, pues que aquí el capitalismo se ha deformado totalmente, ¿verdad? Y hemos vuelto a una pseudo esclavitud acá en nuestro medio. El sistema capitalista prácticamente aquí no existe, hay más esclavismo que capitalismo. Entonces, como digo, el capitalismo no es malo. Los malos son los que lo aplican mal, porque no tienen esa visión de futuro, que si desarrollaran a la gente, tendrían más capacidad esa gente para servirles a ellos como empresarios. Ya no les servirían como sirven ahora, con una calidad baja, sino que lo harían con una elevada calidad, porque tendrían desarrollo intelectual la gente. Tendrían la seguridad de que no hay allá, vean, allá los delitos, robo, asesinatos, como se dan acá en nuestro país. Esto lo conozco porque esto me lo cuenta una amiga de mi esposa. Ella es sueca y es de Suecia. Mira Carlos, allá no hay crímenes, allá no hay robos, allá tú tienes la vida asegurada. Entonces allá llega un momento en que la vida se vuelve aburrida, por eso yo me vine aquí a El Salvador, porque allá un suicidio, un crimen que se dé allá en Suecia, eso es un escándalo. En cambio aquí no, pues aquí está la fiesta, ¿verdad?, de un cumpleaños y en la puerta está el muerto, ¿verdad? O sea que unos están ya velando el muerto porque allá en las autoridades y adentro está la fiesta. O sea, aquí ver un asesinato es normal. Allá no, allá es un escándalo ver un asesinato. Mira, ver un asesinato. Entonces, y es un mundo capitalista igual que en nuestro. Lo que pasa es que la forma en que esto se ha aplicado, sin una visión de futuro, ¿verdad? Digo, una visión de futuro, pero de esa visión de futuro se olvidó cuando llegó al poder, cuando tuvo el poder. Se olvidó de eso y por eso fracasó. ¿Por qué Arena estuvo 30 años? ¿Y por qué el Frente solo estuvo, por qué el Arena estuvo 20 años y el Frente solo estuvo 10? Por eso,
porque desencantó totalmente a la gente. A tal nivel la desencantó que llegaron a repudiarlo, y lo están repudiando. Entonces, como digo, no ha habido una visión de país para desarrollar y elevar el nivel de vida de la gente. Al elevar el nivel de vida de la gente, como empresario, me va a elevar también mis ganancias, porque voy a tener más gente capacitada trabajando para mí como empresario. Bien, no sé si tienen dudas o preguntas o comentarios, que yo ya me salí del tema. ¿No hay? Un comentario para agregar lo que usted mencionaba. Sí, y en mi caso, que he tenido la oportunidad de visitar 2 de los países nórdicos, Suecia y Noruega, y la educación es fundamental, y es por eso que le apuesta mucho a eso, porque es lo que permite crear conciencia por un lado, y por el otro, cualificación para poder desarrollar toda esta visión estratégica, estos planes estratégicos, y asegurarse como sociedad que no se desvíe, como sucede acá en nuestros países, estos planes o estas intenciones, y al final pues socaven, digamos, todo ese desarrollo. De hecho, fíjense que allá en Noruega, por ejemplo, allá un ciudadano puede acceder y puede, con facilidad, puede saber incluso cuánto un empresario o una persona aporta con sus impuestos, porque todo se maneja de manera transparente. Entonces, y así la misma ciudadanía se contraloría también, ¿verdad? Entonces, allá para alguien que no contribuya o trate de evadir o eludir impuestos, pues eso socialmente no es aceptado, y pues, y como usted dice, pues toda la educación es gratuita y es pública. Entonces, claro, ya imagínese para alguien que tratara de hacer eso y que su hijo va a la escuela pública y no está aportando impuestos, para ellos es eso intolerable, inaceptable. Entonces, pero claro, es muchos años de educación, el avance que ha tenido los ha llevado a eso. Entonces, son las apuestas que tendríamos, y mucho que tenemos que aprender y desarrollar acá, pero todo inicia con la educación. Desmontando todos esos esquemas errados que hay sobre los modelos o la forma en la que se aplican, porque no son los sistemas, sino que es la forma en la que se aplican los sistemas, ya sea político, económico, social, ¿verdad? Porque no es lo mismo implementar programas sociales que sean asistencialistas a crear condiciones a través de subvenciones, pero que permitan crear autonomía y que estas personas puedan tener autonomía económica más adelante. O sea, se dan las herramientas para que pueda iniciar, pero no una asistencia permanente y que esté siempre a expensas de cualquier gobierno de turno, y al final pues nunca hay prosperidad, sino que dependencia total. Cierro participación. Ok, gracias, Francisco. Sí, efectivamente, allá la base, lo que yo estaba diciendo, es la educación, ¿verdad? La educación, ¿por qué? Porque la gente está más preparada. Y la educación se ejerce desde los párvulos, ¿verdad? Allá en las bibliotecas, a la gente, ¿saben cuáles son los paseos de la gente? Ir a la biblioteca, los fines de semana, que tienen libre. Lo que hacen es ir a la biblioteca, ¿verdad? Y llevan a sus hijos, y desde muy pequeños los acostumbran a la lectura, los acostumbran a la investigación, ¿verdad? Para ellos es una diversión estar en una biblioteca, leyendo, investigando, ¿verdad? Se vuelve una diversión. Claro, también usan el paseo, no digo que no, ¿verdad? Pero parte de la diversión de ellos, además de los paseos, es ir a la biblioteca. Y se acostumbran a eso desde muy pequeños, a la lectura. Entonces, ¿qué ignorancia puede haber ahí? La gente está bien clara, ¿verdad? Ahora, miren, el sistema capitalista, como he dicho, es bueno. Lo malo son los modelos que se desarrollan dentro del sistema capitalista.
el modelo capitalista, por ejemplo, que existe en Europa, y ya no me refiero solamente a Suecia, sino que en Europa, ¿cuál es el modelo? Sigue siendo el sistema capitalista, pero ¿cuál es el modelo? Que están aplicando prácticas socialistas en un sistema capitalista. O sea, han hecho una mezcla entre el sistema capitalista y el sistema socialista. O sea, han tomado las cosas buenas del sistema capitalista, se mantienen como capitalistas, pero no han desaprovechado aquellas cosas buenas que tiene el sistema socialista y las han combinado, ¿verdad? Entonces, y por eso vemos ese desarrollo que hay en estos países europeos. Por eso vemos, miren, una huelga allá en Europa, en cualquier país europeo, eso pone a temblar a cualquier gobierno y puede hacerlo caer. Pero, ¿hace cuánto que no vemos una huelga nosotros en Europa? ¿Alguno de ustedes recuerda alguna huelga que se haya realizado en algún país europeo? Una huelga laboral. Yo sí, este año inicio, bueno, el año pasado en Francia, por el tema de las reformas a pensiones, ha sido la única así masiva, y la de los chalecos amarillos, que por la pandemia se suspendió, pero antes de eso fueron varios fines de semana que se mostraron en contra de una reforma al sistema de pensiones. Ajá. Pero es el único país que ha mantenido así, digamos, como algo fuerte. Pero ¿qué pasó con el presidente de Francia? Francisco. Claro, es el problema que se dio, y lo que usted estaba mencionando sobre las medidas populistas, porque fue Emmanuel Macron con quien digamos, se elevó todo este esquema de insatisfacción colectiva, porque es el presidente, si bien de los más jóvenes que haya llegado, pero hizo un giro en sus planes estratégicos, y comenzó a introducir mucho el aspecto populista. Entonces, obviamente eso iba a ser imposible cumplir algunas de las promesas, y pues hubo que hacer cambios, y alguna de estas estaban esas reformas que tocaba el tema de pensiones, y si tomamos en cuenta que la población europea, la mayor parte, es gente vieja, o sea, entonces el impacto o la afectación es más fuerte que en nuestros países, que la mayor parte es gente joven, ¿no? Entonces, pero sí tiene que ver mucho esto, los cambios que hay en la visión de los planes estratégicos y el populismo. ¿Qué hizo Macron ante eso, Francisco? La represión, porque al final, cuando ya no pudo sostener ningún diálogo ni ¿cómo se llama?, llegar a acuerdos a través de negociaciones, pues fue echar a la policía, antidisturbios, y pues fueron jornadas violentas que se han mantenido, y digo, se han suspendido por el tema de la pandemia, pero la inconformidad está ahí, y pues en algún momento va a retornar, ¿no? Pero la solución no fue vía diálogo y negociación, sino utilizar la fuerza del Estado para tratar de contrarrestar esa insatisfacción provocada por las mismas acciones y decisiones de quienes están ejerciendo el poder en este momento. Sí, pero en parte, Macron tuvo que retroceder un poco en lo que estaba planteando. Y basado esta pandemia, que no te quepa duda de que la gente va a reaccionar, y va a reaccionar con mayor fuerza. O sea, allá a la gente no le lavan el cerebro como se lo lavan acá, porque a la gente tiene capacidad desarrollada, capacidad de pensamiento desarrollada, no como aquí, que nos tienen como borreguitos, ¿verdad? Nos tienen atontados, pues. Y la gente no tiene, por falta de conocimiento, no tiene la capacidad de analizar, porque no tiene elementos para poder analizar, ¿verdad? Pero allá en Francia sí. Y te digo, si no hubiera sido por la pandemia, Macron o hubiera desistido de los planes que estaba queriendo desarrollar, o ya no estuviera como presidente, ya hubiera salido. Si aquí lo que le ayudó a él es que la gente buscó también autoprotegerse por lo de la pandemia. Pero lo contrario, o hubiera desistido, o él ya no está al mando del gobierno. Bien.
¿Alguna otra duda o comentario? Ok, entonces seguimos adelante. ¿Cuándo planificar un control de efectivo? ¿En qué consiste el control? ¿Qué es un control? Permítame un segundito, por favor, permítame un segundito. Está bien. Ay, disculpen la interrupción, ¿verdad? Disculpen la interrupción, pero tenía una llamada y solo le contesté para decirle que después la voy a corresponder. Bien, entonces, les decía yo, ¿en qué consiste un control efectivo? ¿Quién me dice? Yo, Lick, Ajá, dime, Paulina. en examinar periódicamente, ya sea una acción de entrada o salida de los, ¿cómo se llama? De los bienes efectivos. Ok. ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué es un control? Andrea, Profesor, sí, dime. un control efectivo es aquel en el que se puede verificar y ejecutar de manera equilibrada, digamos, tanto planes como los recursos financieros disponibles. Es decir, se tiene la capacidad de un manejo adecuado, correcto, de todo. Exacto. O sea, el control del efectivo es precisamente estar verificando las operaciones, ¿verdad? Verificando que las operaciones se estén dando adecuadamente, que las operaciones se estén dando de una forma que favorezcan y no que desfavorezcan a la institución. Ahora, ¿cuándo planificar ese control de efectivo? Tenemos tres elementos. Los elementos a considerar: elementos de largo plazo, elementos de corto plazo y elementos de plazo inmediato. De largo plazo, aquí ¿qué es lo que llamamos flujos de efectivo a largo plazo? Principalmente ¿en qué? En ventas, servicios y financiamiento. En ventas, servicios y financiamiento. Y por supuesto, conociendo esto, vamos a tener los flujos de salida de efectivo a largo plazo. O sea que no solo estamos hablando de la parte de ingresos en el largo plazo, sino también de la parte de salida, principalmente por gastos, desembolsos de capital y pago de deuda. Entonces, ahí, para controlar eso, tengo que planificar un control de efectivo. Pero ¿qué control de efectivo voy a planificar para el largo plazo? Si estamos hablando de largo plazo, estamos hablando de tiempos mayores de 5 años. Entonces, yo tengo que planificar el efectivo año con año. O sea, la parte de esa planificación de largo plazo que corresponde al año en que voy a planificar el presupuesto de efectivo. O sea, no voy a hacer un presupuesto de efectivo para los 5 años, voy a hacer un presupuesto de efectivo para el año próximo, ¿verdad? Pero que va a ser afectado por el largo plazo. Entonces, eso es fundamental. ¿Para qué? Para las sanas decisiones financieras y para el uso óptimo del efectivo y del crédito a largo plazo. O sea, la planificación de largo alcance
se enfoca en los flujos de entrada de efectivo más relevantes. ¿Qué es lo que más va a hacer que me ingrese plata? Para en base a eso planificar también lo que son esos gastos, desembolsos de capital o pago de deuda. Cuando me refiero a desembolsos de capital, se está refiriendo más o menos a la utilidad de ganancia, ¿verdad? Imagínense ustedes, el próximo año yo tengo que ver en mi flujo de efectivo que tengo que pagar las utilidades de este año, ¿verdad? Tengo que tener ya la proyección de las utilidades de este año, por supuesto, que las voy a pagar el otro año. Pero, ¿qué tal si me coincide de que ya se vencieron los 5 años de las utilidades retenidas hace 5 años, valga la redundancia? Acuérdense que la ley en mi país me permite retener utilidades hasta por 5 años, pero los 5 años, por ley, tengo que pagarlas. Y si se me juntan las utilidades de este año, más las utilidades de hace 5 años, que ya toca pagarlas. Allí es donde yo tengo que ver, planificar el efectivo y ver la manera cómo voy a financiar, o si tengo la plata suficiente para financiar esos pagos, esas salidas de dinero, esos desembolsos de capital, ¿no? Entonces, un plan de 5 años que involucraba la retención de utilidades de hace 5 años me va a afectar en mi planificación de presupuesto de efectivo para el próximo año. Entonces, tengo que considerar eso. O sea, tengo que ver los planes que están en desarrollo y los planes a futuro mayor de 5 años, o sea, planes a largo plazo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? ¿Estamos bien entonces? También tengo que considerar, para hacer mi planificación, mi presupuesto de efectivo, el corto plazo. O sea, aquí estoy hablando no de planes estratégicos, como en el largo plazo, sino que de planes tácticos, de utilidades a corto plazo. ¿Qué debo hacer para lograr mis utilidades a corto plazo? Entonces, ese plan táctico a corto plazo debe ser coincidente con la planificación del efectivo para ese tiempo, que exige planes de desarrollo de los flujos de entrada y de salida de efectivo. Sabemos que los planes de corto plazo son de 1 a 5 años. De 1 a 5 años, esos son planes de corto plazo, ¿ya? Entonces tengo que considerarlos. Aunque, y aquí quiero hacer la diferenciación. Acuérdense que cuando vimos la parte contable, de 1 a 5 años estábamos considerando de mediano plazo, para efectos de deuda, pero para efectos de planificación del efectivo, estamos hablando de que el corto plazo es de 1 a 5 años. Entonces, tengo que ver cómo se van a dar las entradas y salidas de efectivo, que se relacionan directamente con el plan de utilidades. O sea, tengo que considerar el plan de utilidades, que es lo que estaba mencionando en el largo plazo. Porque aquí en el largo plazo mencionaba utilidades que debía desde hace 5 años. Y aquí estoy hablando de las utilidades que debo del año anterior. O sea, del corto plazo. Tengo que considerar, es decir, el efectivo derivado de ventas de efectivo requerido para pagar esas utilidades, o para pagar incluso equipos nuevos, ¿verdad? Como manera de ejemplo. O sea, tengo que considerar esos planes de corto plazo. Y si es un crédito que yo he recibido para pagar un equipo en 3 años, ya estoy entrando en el corto plazo. Entonces, pero como ese equipo no significa que yo lo voy a pagar todos los 3 años, sino que voy a tener cuotas mensuales, o cuotas trimestrales, o semestrales, o cuotas anuales. Entonces, tengo que planificar en mi presupuesto del próximo año lo que yo tengo que pagar por esos equipos adquiridos. Y no voy a hacer la planificación en base a los 3 años que me han dado para pagarlo, sino que en base a lo que tengo que pagar el próximo año únicamente. Los otros 2 años que faltan, eso se verá en los presupuestos del año 2 y del año 3. Pero el año 1, que es el próximo, tengo que considerar lo que se va a pagar de eso que debo.
A eso se refiere cuando digo que debo de tomar en cuenta aquellos factores de corto plazo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, ¿verdad? Estamos bien entonces. Y por último, veamos el plazo inmediato. Este se emplea en muchas empresas, principalmente para estimar, controlar y administrar las entradas y salidas de efectivo. O sea, para administrar el dinero del próximo año. ¿Y eso en base a qué? En base al movimiento diario, al movimiento continuo del otro año. O sea, cómo se debe de comportar el efectivo en el otro año, tanto en sus entradas como en sus salidas de efectivo. ¿Cuál es el objetivo principal de eso? Asegurar que no se creen déficits ni saldos excedentes de efectivo. Para eso es el presupuesto de efectivo, tratando de evitar de excedentes o déficits. Si hay excedentes, entonces planificar, tomar las medidas desde ya en ese presupuesto, tomar las medidas necesarias para evitar un excedente. Entonces, para evitar excedente, ¿qué voy a hacer? Y estoy hablando de plazo inmediato. ¿Qué voy a hacer? Y si es déficit el que voy a tener, cuando yo estoy viendo mis entradas y salidas desde el otro año, desde diario a diario, y voy a ver que voy a tener déficit. Entonces, ¿qué voy a hacer también? ¿Qué medidas voy a tomar? O sea, pues, que debo de considerar también lo que sucede en el plazo inmediato, o sea, lo que va a suceder en el otro año. ¿Y eso de dónde lo voy a tomar? Ya lo vamos a ver ahí en un esquema de los presupuestos de otras áreas diferentes, como por ejemplo el presupuesto de ventas, para poner un ejemplo. ¿Esto qué se logra? Minimizar el costo de intereses mediante el aprovechamiento de todos los descuentos por pronto pago. Como digo, si yo voy a tener un excedente de efectivo, entonces mejor compro de contado. Eso podría ser una alternativa, no necesariamente la única. Compro de contado, porque comprando de contado me hacen un descuento. Y al me hacen el descuento, como yo voy a mantener el precio, voy a ganar más. ¿Verdad? O sea, cuentas, pronto pago sobre cuentas por cobrar. O el cumplimiento de todas las fechas de desembolso de efectivo. Por supuesto, ¿eso qué se logra? Minimiza el costo de oportunidad de los saldos excedentes de efectivo. O sea, si yo tengo excedente, como digo, deja de ganar. Yo tengo un excedente, lo tengo ahí muerto, inerte, no me está produciendo nada. Entonces ahí estoy perdiendo. Entonces, ¿qué pierdo? Oportunidades. ¿Qué me va a dar esa oportunidad de utilidad? Y como no lo estoy invirtiendo, pierdo ese costo de oportunidad. Entonces tengo que planificar qué voy a hacer. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Inversiones de efectivo a medida que ese excedente se vaya acumulando, ¿verdad? Hacer inversiones oportunas. ¿En qué voy a invertir y por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo voy a tener ese excedente? Entonces, ¿por cuánto tiempo voy a invertir? Y eso es lo que me permite planificar el efectivo. Eso es lo que me hace decir, tengo que planificar ese efectivo excedente. O sea, me está dando respuesta a cuándo planificar ese control de efectivo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? Ok, vamos a seguir entonces. La esquematización del presupuesto de efectivo. O sea, ¿cuál es al final de cuentas, en términos concretos, en términos reales, cuál es la base para que se logre un presupuesto de efectivo? O sea, la esquematización del presupuesto de efectivo. Esto, como está en letra muy pequeña, lo voy a agrandar. Así es que si, por favor, aquí nuevamente les pido que si alguien tiene dudas, tiene preguntas o quiere hacer un agrego, ¿verdad? Un comentario, que no me indique, sino que de una vez hable, porque voy a ocupar toda mi pantalla para que ustedes lo puedan ver mejor, esta esquematización del presupuesto de efectivo. ¿Cómo empieza el presupuesto de efectivo? ¿De dónde toma parte de su base? Del presupuesto de ventas.
¿Cuánto van a ser los ingresos por venta? Ahí empiezo yo ya a ver la luz para un presupuesto de efectivo, en tanto que los ingresos que me está presupuestando venta me van a permitir presupuestar el efectivo. Con eso, ¿qué es lo que voy a presupuestar? Voy a presupuestar la producción o los inventarios. La producción cuando estamos hablando de una empresa industrial y los inventarios cuando estamos hablando de una empresa comercial. O sea, en la producción, la parte esencial del presupuesto de producción es la compra de materia prima en una fábrica, en una industria, y en un comercio es la mercadería. Entonces, hacia lo que yo proyecte vender, voy a presupuestar la producción que voy a realizar o los inventarios que voy a comprar. Después que yo ya tengo esto presupuestado, entonces, siempre en base al presupuesto de venta, voy a presupuestar la mano de obra. La mano de obra. Es decir, aquello que voy a necesitar o para producir o para vender. ¿Cómo la voy a pagar? ¿Cuánto voy a pagar? ¿Cuánta gente voy a necesitar para que produzca? ¿O cuánta gente voy a necesitar en las salas de ventas? ¿O en el departamento de ventas? ¿Verdad? ¿Cuánta gente? Entonces tengo que presupuestar el pago de esa mano de obra. ¿Verdad? ¿Y qué estamos hablando ahí? Cuando hablamos del presupuesto de ventas, estamos hablando de efectivo y cuentas por cobrar. Cuando hablamos del presupuesto de producción o de inventario, estamos hablando de lo que voy a comprar en materia prima o de inventario, y eso significa plata. Cuando estoy hablando del presupuesto de mano de obra, eso es peor, porque eso a ley tengo que pagarlo. Si no, se me vuelcan todos los empleados en contra y me hacen huelga y a saber qué más, ¿verdad? También gastos indirectos de fabricación o venta. Cuando hablo de los gastos indirectos, son aquellos gastos necesarios que no influyen directamente en la producción o en la venta, pero sí son necesarios para que esto se realice. Como por ejemplo, los gastos indirectos es los gastos que incurre la empresa en las oficinas administrativas, en el pago al gerente de venta y sus empleados, en el pago al gerente de finanzas y sus empleados, en el pago del gerente de mercadeo y sus empleados, o sea, de las divisiones que tiene la empresa. Eso es el presupuesto de gasto indirecto, que no sirve directamente para la venta o para la producción, pero sí son necesarios, ¿ya? Para que se realice una buena coordinación del trajín completo de la empresa. Después viene el presupuesto de producción o de ventas. ¿Cuánto me va a costar producir o cuánto me va a costar vender? O sea, estos son los gastos directos, los presupuestos de producción o de venta. O sea, lo que yo voy a aplicar para convertir la materia prima en la producción en producto terminado o para convertir la mercadería en un artículo para la venta. Y no solo convertirlo, sino que convertir la venta. ¿Cuánto voy a pagar? Esos son los presupuestos de producción o de venta. Tengo que hacer un presupuesto de venta. ¿De dónde voy a sacar esa plata? Presupuesto de los ingresos que me dé el presupuesto de venta, ¿verdad? Luego vienen los presupuestos de gastos de venta, en que tengo en publicidad, ¿verdad? Propaganda, en las salas de venta, agua, luz, teléfono, o sea, gastos que son necesarios para realizar la venta. Y eso va tanto para la fábrica como para las empresas comerciales, porque la fábrica, para producir, después de producir, va a tener la necesidad de vender. Luego los presupuestos de gastos de administración, ¿verdad? O sea, el pago del contador, el pago de la secretaria, etcétera, etcétera. También es parte de, tiene que ser presupuestada. Y todo eso se va a realizar en efectivo. Alguna parte tal vez la compra de materia prima podrá ser financiada, ¿verdad? O sea, adquirida a crédito. También alguna parte de la mercadería, pero se va a necesitar efectivo. Entonces, eso me está afectando mi presupuesto de efectivo. Entonces, tengo que tomarlo
esa parte de todo esto que involucra que tomarlo para mi presupuesto de efectivo. Y luego al final, pues, prácticamente voy a llegar al presupuesto de estado de resultados de operación presupuestal. Estado de resultados de operación, o sea, cuál va a ser el resultado de las operaciones, cómo está ese presupuesto, ¿no? Cómo se va a efectuar ese efectivo. Y ahí me va a llevar ya, entonces, hasta entonces, voy a poder planificar el presupuesto de efectivo, ¿no? El presupuesto de efectivo. Y eso, lógicamente, me va a ir a un resumen, que es el presupuesto de adiciones de activos no circulantes, ¿no? Lo cual me va a dar el estado de resultados presupuestado, el balance general presupuestado y el flujo de efectivo presupuestado, que es precisamente lo que vamos a ver, el presupuesto de efectivo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿O tienen dudas o preguntas? Ok, veamos este esquema, veámoslo ya en la práctica. Haciendo un presupuesto de efectivo o de caja para 4 meses. Si no tienen dudas o preguntas, nuevamente. ¿Ha quedado claro todo hasta aquí? Ok, esa esquematización la vamos a ver ya en la realidad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo afecta el presupuesto de efectivo? Aquí les presento yo un presupuesto, también lo voy a agrandar, por favor me interrumpen, no me indiquen la mano, sino que de una vez interrumpan, ¿verdad? El presupuesto de efectivo de caja para 4 meses. No lo hago para todo el año porque antes en dos diapositivas he tenido que hacer un esquema ya directamente de lo que es el presupuesto de efectivo. Lo estoy haciendo para 4 meses, enero, febrero, marzo y abril. ¿Con qué se inicia el presupuesto? Con el saldo inicial del efectivo. ¿Cuál fue ese saldo inicial del efectivo en enero? La plata que quedó al 31 de diciembre. Ese dinero que quedó en efectivo al 31 de diciembre es el saldo inicial para el mes de enero. En el mes de febrero, ¿cuál va a ser el saldo inicial? Cuando todas estas operaciones se hayan realizado y hayamos llegado hasta el saldo final del efectivo, el saldo final del efectivo del mes de enero va a ser el saldo inicial del mes de febrero. Y el saldo inicial del mes de febrero, ya dijimos el saldo final del mes de enero. El saldo inicial del mes de marzo va a ser el saldo final del mes de febrero. Este es el saldo final del mes de febrero. Y el saldo inicial del mes de marzo va a ser el saldo final del mes de febrero, ya lo había dicho. Y por supuesto, el saldo inicial del mes de abril va a ser el saldo final del mes de marzo. Y por supuesto, el mes de abril que va a tener también su saldo final, que va a servir como base para el saldo inicial del mes de mayo. Ahora vienen los ingresos. Al saldo inicial yo le voy a agregar los ingresos. ¿Qué ingresos? Las ventas que realice en enero, las ventas que realice en febrero. Al saldo inicial del mes de febrero le agrego las ventas del mes de febrero. Al saldo inicial de marzo le agrego las ventas del mes de marzo. Y al mes de abril, al saldo inicial, le agrego las ventas del mes de abril. Luego, ¿qué otro plata va a ingresar? Los cobros a clientes por cuentas atrasadas. Cobros a clientes por ventas atrasadas. Imaginémonos que en el mes de enero recuperamos una cantidad, ahí se agrega. En el mes de febrero, de cobros atrasados, recuperamos otra cantidad. En el mes de marzo
no logramos recuperar nada, pero sí logramos recuperar en el mes de abril, entonces lo agregamos, ¿verdad? Y además de eso, otros ingresos, ¿verdad? Otros ingresos que pueden tener diferentes orígenes, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, es cobros atrasados, ¿verdad? Eso es parte de otros ingresos. O había invertido plata en títulos valores y me están pagando la utilidad de esos títulos valores. Esos son otros ingresos, ¿verdad? Entonces, aquí los voy a anotar, los otros ingresos del mes de enero, si los hubo, del mes de febrero, si los hubo, y del mes de marzo, si los hubo. En abril, para completar bien el ejemplo, no les puse que hubo ingresos, otros ingresos, o ingresos adicionales. No hubo. La sumatoria del saldo inicial más todos esos ingresos me da el total de efectivo disponible antes de pedir financiamiento, antes de adquirir financiamiento. O sea, esto es el total de efectivo realmente recibido en cada uno de estos periodos. Con que no que el total al que llegamos de dinero obtenido en cada uno de estos meses. O sea, la sumatoria del saldo inicial más todos estos ingresos. Eso me va a dar el total de efectivo disponible por mes antes de pedir financiamiento. Luego comenzamos los egresos. Luego comenzamos con los egresos. Los egresos me presentan desembolso por compra. Mes de enero, como me sobró suficiente mercadería. Y el mes de diciembre no tengo necesidad de comprar, no compro. No compro. Pero como ya vendí, y además en febrero ya voy a afrontar otro tipo de demanda, entonces compro. Entonces compro mercadería, ¿verdad? En marzo también compro mercadería, tal vez de otro tipo, ya más que todo enfocándome a la Semana Santa. Y en abril, que es algo muerto, no compro o compro muy poco, ¿verdad? Solo prácticamente lo que para llenar los stocks, donde me hace falta esa mercadería. Luego vienen los desembolsos, en el caso de la fábrica, por gastos de fabricación, ¿verdad? Eso es planilla. En enero, la planilla me salió grande, pero en febrero, como ya es un poco más muerto, ¿verdad? Y ya solo se va para lo que son los útiles escolares, me baja la planilla y se mantiene la misma planilla para marzo y para abril. Pero hay que hacer ese desembolso, o sea, es un gasto, ¿verdad? Hay que hacer ese desembolso. Luego vienen los desembolsos, esto por fabricación, de mano de obra. Cuando estamos hablando de gastos de fabricación, acuerden que estamos hablando de gastos de luz, agua, teléfono, mantenimiento de equipo, lubricación, si necesitan lubricación, reparaciones, etc. Estos son los gastos de fabricación. Y luego está la mano directa, el desembolso de mano de obra directa, ¿verdad? Y ya es de los empleados. Se va a presupuestar cuánto para enero, cuánto para febrero, cuánto se va a pagar de mano de obra directa en marzo, cuánto se va a pagar en abril. Después de esto comienzo yo con los desembolsos de gastos de administración. O sea, ahí estamos hablando ya de gastos indirectos, ¿verdad? ¿Cuánto, si ustedes observan, siempre es más pequeño que los gastos de mano de obra directa? ¿Eh? La planilla que pago de gastos, no, aquí es planilla, son gastos. Hablo de luz, agua, teléfonos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto se paga de todo eso? Mira, más o menos se mantiene estable el costo. Luego vienen los gastos de venta. En enero que bajan las ventas, miren, bien bajitos los gastos de venta. En febrero que ya empieza el año escolar, suben las ventas. Vuelve a bajar en marzo y en abril los gastos de venta, ¿verdad? Porque el mercado tiende a bajar un poco. Luego vienen los desembolsos por pasivos de corto y largo plazo. O sea, los pagos
de deuda, de cuentas por pagar, ¿verdad? Aquí está, mire, lo que tengo que pagar en enero, lo que tengo que pagar en febrero, lo que tengo que pagar en marzo y lo que tengo que pagar en abril. Posiblemente aquí me habían dado, algunas instituciones dicen, compro hoy y pague después, ¿verdad? Posiblemente aquí me dieron un crédito así de eso, ¿verdad? Compro hoy y pague después. Por eso en abril ya me subió la cuota. Y por último, las compras de activos fijos. Ya sea que los compre el crédito al contado, pero eso implica un desembolso. Miren, aquí está, a ver, desembolso por compra de activos fijos, ¿eh? Lo que tengo que pagar en enero, en febrero, en marzo y en abril. Y sumo lo de enero, lo de febrero, se me ha descargado un poco. Lo de enero, lo de febrero, lo de marzo y lo de abril. El total de gasto. Fíjense que al total de ingresos le estoy llamando, lo estoy identificando por la letra A. Y al total egreso lo estoy identificando por la letra B. Más adelante vamos a ver por qué. Bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Hasta acá. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? De mi parte, no, por el momento. Ok, yo pues como no hay nadie que me indique, ¿verdad? Ni que me interrumpa, pues sigo adelante. Aquí tengo esto que tengo acá, estos ingresos totales, para darle continuación. Los tengo aquí, miren. Aquí los he tomado. Entonces aquí, yo como estoy planificando, voy a establecer el saldo mínimo de efectivo que necesito, ¿eh? Para cada mes, enero, febrero, marzo y abril. Esto que es el total de egresos, le sumo ese saldo mínimo que yo debo de mantener ahí en la fábrica, en la oficina, en la sala de venta. Eso me va a dar el total del efectivo necesario que yo debo tener en cada mes. El total de ingresos más el saldo mínimo que yo debo mantener en caja, ya sea ahí en la oficina o ya sea en banco. Entonces la sumatoria de eso, de los ingresos más ese saldo mínimo, me va a dar el total de efectivo necesario, ¿verdad? Necesario. Cuando yo tenga ese total de efectivo y lo compare con lo que realmente voy a tener, entonces ahí me va a dar excedente o faltante. Por ejemplo, en enero me dio faltante, miren, está con signo menos. Me dio faltante de dinero. Ya, me dio faltante de la necesidad, ¿verdad? Me han movido ya cuando... En febrero ya me dio un excedente pequeño. En marzo me dio un excedente más grande porque hubo más ingresos de plata. Y en abril ya me dio más o menos el excedente mínimo. Ok. Ya calculado esto, el excedente, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a determinar el financiamiento. ¿Cómo va a ser ese financiamiento? ¿Cuánto de préstamo voy a necesitar? Voy a necesitar en enero y en marzo. Miren, según esto, lo que yo les he hecho acá. Voy a necesitar préstamos en enero y en marzo. ¿Para qué? Para tener el mínimo, el saldo mínimo deseado. Porque por ejemplo, me dio con déficit. Aquí no me dio con déficit, pero tampoco era lo mínimo necesario. Por eso también pido ahí préstamo, ¿verdad? Además, la proyección es que en abril voy a tener poco para evitar eso. Entonces, de marzo me preparo para no tener un excedente muy bajo, ¿verdad? Luego viene la colocación. Cuando se refiere a colocaciones, se refiere a si voy a colocar títulos, algún tipo de título. En mi plan no contemplo ninguna colocación.
No contemplo ninguna colocación. Pero sí contemplo pagos. ¿Pagos para cuándo? Para el mes de febrero y para el mes de marzo. Ahí sí contemplo, ¿no? Luego, el retiro de colocaciones. Como no hice colocaciones, me aparece en blanco colocaciones, porque no coloqué ningún título de valor. Ahora, los intereses pagados, lo que yo pago de intereses por los créditos obtenidos. Por los créditos obtenidos. Pago intereses en enero, pago intereses en marzo y pago intereses en abril, ¿no? Y a eso incluye los intereses ganados, pero como no he dado créditos, entonces no tengo ningún dinero. Esto me está estableciendo el financiamiento neto, o sea, la letra C. ¿Cuánto voy a necesitar de financiamiento en enero? Aquí, en vez de necesitar, voy a tener excedente, entonces no necesito financiamiento, sino que voy a tener excedente. Entonces no necesito financiamiento. Y lo mismo va a pasar en marzo. Y en abril, que definitivamente no voy a tener ni excedente ni déficit, ¿verdad? Entonces eso lo voy a identificar con la letra C. Al hacer esta operación, me va a dar el saldo final de efectivo que yo debo de tener al final de cada uno de los meses, ¿verdad? De cada uno de los meses. Me va dando el saldo del efectivo final. Esto, acuérdense que estamos hablando de ingresos, ¿verdad? A esto le sumo el excedente o faltante. Si es faltante, pues el resto, ¿verdad? Aquí lo vemos en el mes de enero. Y si es excedente, le sumo. Y además de eso, lo que necesito de financiamiento, lo que necesito de colocaciones, si hago colocaciones, los pagos, y el resto de los pagos que tengo que hacer, o los pagos que me hacen, perdón, porque es ingreso, ¿verdad? Si voy a retirar colocaciones, o sea, voy a recuperar la plata que tengo invertida, los intereses que tengo que pagar, los intereses que voy a ganar, que en este caso no obtuve nada, y aquí cuál es realmente el financiamiento neto que yo necesito para obtener de esa manera el saldo final de efectivo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ahí tenemos ya un presupuesto de efectivo de un año, no, de 4 meses. Y eso, hay que continuarlo hasta el mes de diciembre. Sería buena idea que ustedes me lo hicieran, ¿verdad? Como laboratorio. ¿Qué les parece? Que completaran, que le pusieran cantidades a eso. A ver cómo es la producción que ustedes tienen. Sería un bonito ejercicio, ¿verdad? Para ver si ustedes han entendido en qué consiste. Que me hagan un presupuesto en base a ese que les acabo de presentar, pero que le pongan valores, pero para los 12 meses. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo claro entonces? Ok, sigamos adelante entonces. El esquema precedente consta de 3 grandes grupos. El primero, identificado como grupo A, que presenta el total de efectivos disponibles antes del financiamiento, el cual está constituido por el saldo final de caja del periodo anterior. Y por supuesto va a estar disponible para el periodo que inicia, o sea, el que terminó en enero es el final del mes de enero. Y es el disponible con el que va a empezar el mes de febrero, o sea, el periodo de febrero. El presupuesto de efectivo, el cobro al cliente por venta, tanto del periodo pasado de que se presupuesta y los ingresos extraordinarios por diferentes conceptos, como pueden ser intereses por inversiones de largo plazo o préstamos otorgados, ventas de activos fijos, cobros de dividendos de acciones, o sea, esto, ¿ves?
Esto es otros ingresos que están en literal A. A eso se está refiriendo cuando habla de ingresos extraordinarios, ¿va? Que pueden ser intereses por inversiones a largo plazo, pueden ser préstamos por préstamos otorgados, o sea que recibimos ese dinero, nos pagan, o la cuota o total, la venta de activos fijos, porque lo vamos a renovar, qué sé yo, ¿verdad? Vamos a comprar nuevos, cobro de dividendos de acciones de las inversiones que hacemos en otras empresas, esos son, entre otros, esos otros ingresos, ¿verdad? Que presentamos acá, ¿eh? Otros ingresos. A eso se refiere, todos correspondientes a literal A. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos bien entonces? Seguimos adelante. El segundo grupo, identificado por B, refleja los egresos totales, conformados por los pagos a proveedores de materias primas y de bienes y servicios en general, ¿ya? Eso está incluido en ese literal B. Pago a los proveedores de materias primas, pago de bienes y servicios, pago de nómina fija o variable, cuando necesitamos reforzar, como dije, el personal o cuando tengo que bajarlo, pago de servicios de corto y largo plazo que venzan durante el periodo presupuestario, ¿verdad? Que venzan durante el año o durante el mes, pues, que estamos viendo, ¿verdad? Así como erogación de conceptos extraordinarios, como puede ser la compra de activos fijos o el pago de dividendos. Esos son erogaciones extraordinarias, porque no se dan todos los meses. Entonces quiere decir que en enero yo tengo que tener la plata suficiente para pagar los dividendos del año pasado, si es que no se decreta retención de utilidades, ¿verdad? Entonces, el efectivo necesario, o sea, EN, agrupa las necesidades del mismo para cubrir el total de egresos y el saldo mínimo deseado de caja que la empresa fija como razonable para imprevistos. Tiene el literal B. Las necesidades del mismo, del efectivo necesario agrupa las necesidades del efectivo mismo, ¿verdad? Para cubrir los egresos totales y el saldo mínimo deseado de caja que la empresa fija como razonable para imprevistos. O sea, esto, ¿eh? A eso se refiere. Perdón. Sí, a eso se refiere. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Profesor, entonces el grupo este B es que, entiendo, sería, ayuda como a tener ese equilibrio para ese equilibrio financiero. No, eso te está indicando los egresos que vas a tener, cuánta plata vas a necesitar. ¿Ya? La Es para primera parte. estimación entonces. ¿Cómo? Es para estimación entonces. Exacto, acuérdate que estamos hablando de un presupuesto. En el literal A, lo que tú presupuestas que te va a ingresar. Y en el literal B, todo lo que Oh, vas a sí, salir. las salidas. La salida, todo lo que vas a salir. Entonces ahí eso te va a indicar cuál es el efectivo necesario que vas a necesitar para poder cubrir esas salidas. O sea, todos esos pagos que tienes que hacer, que son los que hemos estado hablando acá, ¿verdad? Así es. Proveedores, materia prima, bienes y servicios en general, el pago de planilla, ¿verdad? Fija y variable, pago de pasivos de corto y largo plazo, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, ¿alguna otra duda, otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna otra duda, alguna otra pregunta? O comentario o complemento que quieran hacer. ¿No hay? Seguimos entonces. Y por último, el tercero y último grupo del presupuesto de efectivo, identificado como letra C. Aquí está, miren.
¿ve? La sumatoria de las necesidades de financiamiento, esa es la letra C. La A, los ingresos, B, los egresos, y C, el financiamiento, el total de financiamiento. El tercero y último grupo del presupuesto de efectivo identificado por C representa el financiamiento neto y es el que, de acuerdo con el excedente o faltante de efectivo, o sea, la A menos el efectivo necesario, le permite al gerente tomar decisiones en cuanto a si debe o no invertir en caso de que exista excedente de efectivo. O sea, hasta este momento, hasta ese momento, es que se va a tomar la decisión de si invertir o no invertir. Bien. Lick, tengo una pregunta. Ajá, dime. En el caso, cuando hay excedente de efectivo, puede ser, digamos, porque alguno de los proveedores bajó el costo de la materia prima o algo por el estilo, o algo parecido a eso, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, quedó ese excedente ahí, pero eso no es utilidad, eso se le llama excedente, o también se le puede llamar utilidad. Es excedente, que se va a convertir en utilidad. ¿Por qué? Porque te está rebajando el valor de la mercadería y tú mantienes el precio. Entonces, te rebaja el valor de la mercadería, la utilidad se hace más grande. O sea que al final, ese descuento que te hizo se convierte en utilidad. Pero en ese momento, no sé si me he explicado, Andrea. Sí, Lick, sí. Okay. Bien, ¿alguna otra duda? Gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta, compañero? No, Lick, de mi parte está todo bien, gracias. Ok, bueno, entonces doy por concluida la clase hoy este día, ¿verdad? Vamos a continuar en la próxima. Agradezco mucho su atención y les deseo una feliz tarde, porque ya mañana casi se terminó. Pasen buenos días. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Bueno, sí.